¿Descansaron esta semana sin clase o no? Bueno, vamos mostrando. Ahí está. Bueno. Bueno, habíamos quedado entonces en que podíamos trabajar utilizando los coeficientes, los flujos libres de soluto. O sea, supongan que tienen una solución al 3% de, de un gas en un líquido. O sea que tienen 97% del líquido y 3% del gas. Entonces, en vez de trabajar con 3% y 97%, las cuentas que harían serían 3 sobre 97 y 97 sobre 97. ¿Sí? Eso sería el trabajar con flujos libres de soluto. Si trabajamos en ese caso, el único propósito de esto es trabajar con líneas rectas, por lo tanto, esta línea de operación que ustedes observan acá, les quedaría directamente una línea recta, haciendo los balances para el componente, el balance global y dos balances para cualquiera de ellos. Acuérdense que si hay 3 sustancias químicas, hay que hacer 3 balances, el global y 2 de las otras 2.
Con esos datos, entonces, trabajamos, hacemos la gráfica y nos queda la línea de operación en este caso, porque está trabajada con los L' y G', que son libres de soluto, y la línea de equilibrio por debajo. Siempre que estemos en absorción, la línea de operación va a quedar por arriba de la de equilibrio. Si estuviéramos en un proceso de desorción, estaríamos al revés, con la línea de operación por debajo de la curva celeste de equilibrio. Las condiciones de operación para absorción y desorción, a pesar de que son la misma operación, una inversa de la otra, las condiciones de operación para estas dos operaciones son totalmente contrarias. Como para que ustedes se imaginen, si están haciendo absorción, quieren introducir un gas en un líquido, ustedes lo que tienen que hacer es, como la primera opción, es bajar la temperatura, porque a menores temperaturas hay mayor absorción de los gases en la fase líquida. En cambio, si ustedes quieren desorber, quieren sacar un gas que está en un líquido y pasarlo a la otra fase, entonces tienen que aumentar la temperatura. ¿Cómo se van a acordar de esto? No se lo van a olvidar más, porque seguramente a ustedes han tomado alguna vez gaseosa caliente, ¿sí? Lo primero que uno siente cuando toma una gaseosa que está caliente es que le falta gas. Y obviamente si eso fue lo que pasó, todo el dióxido de carbono que tenía la gaseosa, como se calentó, pasó a la fase aire, ¿sí? Así que con eso no se van a olvidar cómo tienen que hacer para mejorar las condiciones de operación de la absorción o de la desorción. Bueno, ¿cómo operamos? Hay una situación, esta línea de operación tiene una determinada pendiente que está dada por esta L sobre G, L' sobre G', si es una recta, o sea, si estamos trabajando con flujos libres de soluto. Si nosotros la tomamos como una recta, hay una pendiente mínima, que es cuando esta línea roja tiene tal inclinación que toca en algún punto a la línea de equilibrio. ¿Se acuerdan que en ese caso, lo mismo que en destilación, cuando la línea de operación toca a la línea de equilibrio, tenemos una torre infinitamente alta, ¿sí? Porque la fuerza impulsora en ese punto es 0. Siempre ustedes traten de mentalizarse en cómo medir la fuerza impulsora. En este caso es la distancia que existe entre la curva de operación y la curva de equilibrio. En este punto, la distancia entre ellas dos es 0, por eso la altura es infinita. Y entonces la mejor opción es que la pendiente de la línea de operación tiene que ser entre 1,2 a 1,5 veces la pendiente de la línea de operación mínima que salió de tocar en el punto de altura máxima de la torre con la curva de equilibrio. Otra forma que ustedes pueden pensar para cuál sería la mejor relación L' sobre G', o sea, cuál sería la mejor pendiente de esta recta, es que sea lo más paralela posible a la línea celeste, a la línea de equilibrio. Si las dos líneas son paralelas, es porque la fuerza impulsora en todos los tramos es la misma, ¿sí? Con estos datos, entonces vamos a pasar a calcular la altura de la torre. Con los datos de equilibrio vamos a calcular la altura de la torre y lo podríamos hacer partiendo de la fase gaseosa, como es en este lado izquierdo de la pantalla, o partiendo de los datos que tenemos para el lado de la corriente líquida, que es el lado derecho de la pantalla. Ustedes pueden ir haciendo el repaso, esto también se lo saqué de lo que les enseñó la ingeniera Vicente. El flujo es la presión por la constante de transferencia de materia, por la diferencia de concentraciones. Fíjense que cuando ustedes ponían P por I, eso les daba la presión en AG, que era la que tienen acá, y P por I sub A
es la presión por la concentración en I sub A, que era bajando en forma vertical hacia la línea de equilibrio. Luego hacen el flujo por unidad de área, luego van a despejar el diferencial de Z y van a calcular la integral. Lo mismo hacen para la fase líquida. En general, la resistencia está en la fase líquida, entonces el cálculo lo hacen sobre la fase líquida, ¿sí? Si la resistencia está en la fase gaseosa, el cálculo lo hacen con la fase gaseosa. Si está compartida, si tienen igual resistencia a las dos fases, van a tener que calcular las dos y luego sacar el promedio entre las dos. O tomar en realidad la altura mayor. Si Z1 por la fase gaseosa me da 5 metros y esta me da 4 metros, yo tengo que asegurar esta, entonces uso 5 metros la altura que me dio por la fase con mayor resistencia. En el Excel ustedes van a trabajar dando los valores de X y de Y, calculando los valores de Y', que corresponden a bajar en forma vertical hasta la curva de equilibrio, hacen la diferencia entre este valor y este en una próxima columna, la inversa de esa diferencia, y luego calculan el valor medio entre dos pares, que es la columna que dice Y medio. Luego calculan el área, fíjense si volvemos a la anterior, estamos haciendo esta parte, estamos calculando los delta de I por estas diferencias, esto me da el área, y cuando calculo la sumatoria total, encuentro el 5,36, que es la altura de la torre, ¿sí? Eso lo podrían haber hecho también con los coeficientes globales. Acuérdense que acá lo hicimos con los coeficientes totales, por eso usamos los I asteriscos. Y en cambio también lo podríamos hacer con los coeficientes locales, si es que pudiéramos conocer los datos de equilibrio. El proceso es exactamente el mismo. Quiero mostrarles que acá queda un poquito más complicada el modelo matemático, porque tenemos que involucrar las dos cosas a la vez. Y el cálculo se hace con esta es la línea de equilibrio, esta es la línea de operación, y se van haciendo las líneas que van de un punto al otro, con lo que corresponde a los coeficientes periculares de transferencia de cada una de las fases conjugadas, ¿sí? Por eso tenemos una participación de cada una de ellas. Nosotros no vamos a hacer práctico de esto, y si lo tuviéramos que hacer, lo haríamos con los coeficientes globales, que son más sencillos de trabajar en las planillas de cálculo, pero se podría hacer de las dos formas. Algunas ecuaciones analíticas, si nosotros lo tuviéramos a todo, fíjense, la línea de operación como un balance y como una recta, y la línea de equilibrio con la ley de Henry, podríamos encontrar una ecuación matemática del tipo logarítmica para el cálculo de la altura de una torre, ¿sí? Esta es una fórmula analítica para el cálculo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las torres de absorción? Si nosotros estamos haciendo circular un gas desde abajo y un líquido desde arriba, si la presión con la que está entrando el gas, o sea, el flujo de gas es mucho mayor que la caída del líquido que está bajando, puede ser que en algún momento deje de salir líquido por abajo, porque el gas los está arrastrando hacia arriba, ¿sí? Eso se llama punto de carga. Además, también dentro del relleno tenemos una pérdida por fricción debido al material y debido a este flujo en contracorriente entre las dos corrientes. Esto que ustedes tienen acá, el delta de P-flow, es el punto de inundación de las torres, que se calcula cuando ustedes observan que arriba la corriente de gas fue tan grande que empieza a salir líquido por arriba, ¿sí? En vez de bajar la lluvia de agua que estaba, o de líquido que estaba descendiendo, empieza a salir por arriba porque el gas está demasiado alta la presión de gas. Si ustedes observan acá en la pendiente de la línea de operación, que la quiero mostrar así la ven, la pendiente de la línea de operación era L sobre G.
Si G es muy grande, esto se puede hacer infinito, esto se hace muy chiquito, entonces la pendiente baja mucho y me arrastra todo para arriba. Esos son algunos de los parámetros que hay que tener en cuenta cuando estamos calculando la torre. No es solamente calcular la altura, sino que también tengo que verificar que ese cálculo corresponda a un punto que no inunde la torre. Estas son otras gráficas para ver cómo va variando el delta de P de inundación de acuerdo a la cantidad de G que está circulando en una torre. En cuanto a las inversiones, yo les quiero mostrar, bueno, acá tienen el punto de carga y el punto de inundación. Carga es cuando ya se empieza a ver un líquido en la parte superior, y inundación es cuando ya empieza a salir directamente el agua por arriba o el líquido por arriba sin que pueda descender por el relleno de la torre. En cuanto a las inversiones, uno tiene que pensar en calcular el costo total de una torre de absorción, tiene en cuenta el costo del cuerpo de la torre, que es su base, y el costo del relleno de la torre, y las plataformas y las escaleras para apoyarlo y para soportarlo, ¿sí? Son fórmulas matemáticas, son fórmulas que están probadas con muchos, o sea, miles de torres instaladas, y con estas fórmulas han podido correlacionar los datos de costos de las torres de estas miles de torres que han sido tomadas para el cálculo, ¿sí? Los coeficientes y los exponentes, todos dependen de las unidades en que uno ponga el resto de las propiedades de la torre, o sea, si estamos trabajando en sistema internacional o si estamos trabajando en sistema británico, los parámetros van a ir cambiando con cada uno de ellos. Bueno, esta era la primera parte de la clase. Como ya les comenté, de esta parte vamos a ver solo la parte teórica. Si hacemos alguna pregunta es solamente de la parte teórica, porque la parte práctica ya la vieron en FOI, ¿sí? Es la misma que ya vieron en FOI. Pero como algo nuevo, este año vamos a ver las torres de enfriamiento. Oh, no la tengo abierta. Espérenme un ratito. Ahora sí. No me deja verla. Espérenme un momentito, voy a cerrar las demás cosas y puedo mostrarles esa. Gracias, Flor. Ahí está. Me están acercando el mate, disculpen, así me despabilo. Bueno, la segunda parte que vamos a ver, sí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver entonces las torres de enfriamiento. La que ustedes ven en esta pequeña foto es una torre de enfriamiento que vimos el año pasado con los estudiantes cuando hicimos el viaje a Nimaná. Ojalá apenas volvamos a la presencialidad podamos organizar un viaje. Ya no va a poder ser a Cafayate, porque ya terminó la vendimia, o sea, no vamos a ver nada de proceso, vamos a ver todos los equipos desarmados en mantenimiento, pero podemos ver dónde podemos alcanzar a ver una torre de enfriamiento funcionando, como puede ser, por ejemplo, la más grande que tenemos acá cerca, está en Termoandes, hay una súper gigante que podemos ir a ver, y esa funciona todo el año, no tiene periodo de no funcionamiento. Bueno, vamos a ver el esquema general de la torre, los balances de equilibrio, los balances y las ecuaciones de equilibrio que utilizamos. Vamos a reforzar lo que ya saben de diagrama ciclométrico con una planilla de cálculo para las propiedades ciclométricas. Después vamos a ver los perfiles en la interfase de la torre, los balances y el método de cálculo. Y de los libros, los tres básicos, el Jean Coplis, el Mackay y el Colson, en cualquiera de los tres están las torres y está muy bueno cómo lo dan.
Y para la parte de diagrama ciclométrico, nosotros en la cátedra hemos usado el libro Introducción a la Ingeniería de los Alimentos de Paul Zinn, que es un libro muy sencillo, muy sencillo. Yo calculo que es para nivel técnico más que para nivel ingeniería, pero tiene como gran virtud que después de cada tema, y ahí pueden ver también secaderos y evaporadores, que son los temas que vamos a ver a continuación, terminan de explicarlo, muy sencillo, pero terminan con prácticos y resueltos en Excel, o sea que tienen como la misma metodología de cálculo que aplicamos nosotros. Entonces de ese libro hemos sacado cómo lo presenta el tema de diagrama ciclométrico, y en base a esa información hicimos la planilla que les dejamos disponible. Bueno, dos empresas regionales que posean torres de enfriamiento, ya les nombré dos, les nombré la de Animaná y Termoandes. Ustedes pueden pensar en otras más, no hace falta que sea en Salta, pueden irse a otras provincias del NOA. Por ejemplo, en Ledesma, uno piensa cuando dice, perdón, en Zapla, sí, cuando uno va a Altos Hornos Zapla, dice, llega y ve una super mole gigante y dice, este será el Alto Horno. No, esa es la torre de enfriamiento, ¿sí? Ese súper edificio gigante que tienen a la entrada de Altos Hornos no es el Alto Horno, sino que es la torre de enfriamiento, ¿sí? Y después vamos a ver algunos materiales de relleno en las torres. Si quieren ver una torre chiquita, o quizás ya la vieron, en la planta piloto 2 está eso que parece una heladera de mercadito, color amarilla con una puerta de vidrio. Esa es la torre de enfriamiento de la planta piloto 2, ¿sí? Bueno, acá ven los distintos tamaños de torres. Esta sería más o menos del tamaño de la que tiene Termoandes. Estas son pequeñitas modulares que se utilizan para por ejemplo, para los aire acondicionados de los shopping o de los grandes lugares, de las grandes oficinas. Esta que tienen arriba es una visión más cerca de la que les mostré en la primera hoja, que es la de Animaná, y estas también son de tipo industrial, pero pequeña, por ejemplo, para una planta procesadora de alimentos. Dentro de la ubicación del proceso, las torres de enfriamiento no están en el proceso principal, sino que se las considera más bien servicios auxiliares, ¿sí? Lo mismo que las calderas, o sea, no están operando directamente sobre las corrientes de proceso, sino para acondicionar las corrientes de proceso, ¿sí? Dentro de las fases que intervienen, se trata de una fase gas líquido, acá en humidificación y deshumidificación. Tienen que considerar que el mismo fenómeno se está llevando a cabo también en los equipos de aire acondicionado. En cuanto a los mecanismos, tenemos transferencia de materia y de calor. Acá está la humidificación y deshumidificación. Y acá tenemos esta foto, que la uso un montón porque es muy clara, y para que puedan ver la dimensión que tiene la torre de enfriamiento es casi un edificio, ¿sí? Inclusive está construida de material, ¿sí? Puede ser de cemento, de ladrillos, ¿sí? Son altas, como un edificio de 5 o 6 pisos, tienen estas como aletas a los costados que permiten el ingreso del aire. Estos dos cilindros que ustedes observan arriba son las protecciones de las hélices con las que se hace mover el aire dentro de la torre. El tamaño de estas, por ejemplo, corresponden más o menos al diámetro de las hélices de un helicóptero. Y acá abajo, lo que ustedes observan abajo, es la pileta donde se recoge el agua enfriada. Dentro de la torre, dentro de este edificio, digamos, se encuentra un material de relleno que permite el contacto entre el aire que se está haciendo circular en una dirección, de abajo hacia arriba, y la lluvia de agua que está bajando y se está recogiendo enfriada en la parte inferior de la torre. ¿Qué tiene de diferencia principal esto con respecto a absorción?
En absorción sí estamos haciendo pasar un soluto de una fase a la otra. En este caso está pasando un líquido a la fase gaseosa, el vapor de agua que se genera está pasando a la fase gaseosa, sí, a la fase gaseosa, por eso sale acá arriba aire húmedo, pero el principal factor de diferencia es que acá sí hay una transferencia de calor importante, justamente es una torre para enfriar agua que está entrando tibia por acá arriba y va a ir bajando y por evaporación va a ir disminuyendo su temperatura para acá abajo. Si la viéramos en un corte, esto también es del catálogo para esta torre de enfriamiento, tenemos acá arriba unas como rejillas que separan las gotas de líquido que se están evaporando se condensan cuando chocan contra estas rejas y vuelven a caer, y está saliendo el aire humedecido, porque hay algunas gotitas que lo mismo salen para arriba, y que están impulsadas ya sea por este ventilador acá arriba, o puede haber uno de tiro forzado por acá abajo que haga circular el aire. Esta zona de abajo es el relleno, donde se ponen en contacto las dos corrientes. Acá abajo tenemos la pileta de agua para recoger el agua que se está enfriando, que va a tener una boca de salida que puede estar conectada, por ejemplo, a una bomba para que vuelva al proceso. También esta pileta tiene un rebalse por si se llena mucho para que baje. Es agua, así que no va a haber nada de problemas, no es tóxica, así que no va a haber ningún inconveniente en cuanto al ambiente. De todas maneras, alrededor de la torre de enfriamiento siempre hay como una zanja o una pileta externa para recoger lo que se pueda caer, pero eso es agua enfriada y sin ningún tipo de contaminantes. Arriba está la cañería por la que ingresa el agua y también puede haber distribuidores de gotas, distribuidores de lluvia para que caigan en forma pareja por todo el relleno. ¿Qué me falta? Creo que nombré todo. Sí, está todo. Y lo que estamos usando es aire atmosférico, por lo tanto, la operatividad de estas torres está limitada por la temperatura ambiente que tengamos en el lugar. Esto, fíjense, por ejemplo, si tienen una torre para enfriar agua que está a 40 grados y la tienen instalada en Tartagal en verano, no van a enfriar mucho, ¿sí? Van a tener muy poco margen para enfriar porque el aire está muy caliente. No es la temperatura del aire, sino la temperatura del bulbo húmedo del aire la que va a indicar cuánto van a poder enfriar con esta torre. Bueno, acá tienen unas torres también muy grandes. En este caso tiene 3 ventiladores, son como 3 módulos en esta torre. Se puede observar la bruma que se genera arriba, ¿sí? No es vapor, es bruma, son pequeñas gotitas de agua líquida sostenidas en la corriente de aire. Acá también pueden observar también el tamaño de esta torre. Y acá tienen otros esquemas que son como mucho más sencillos para poder comprender. El agua caliente es ingresada acá como lluvia, pasa a través del relleno, se recoge refrigerada y se vuelve al proceso. Acá está entrando aire a través de un ventilador, en este caso es un ventilador lateral. En los otros que veíamos, el ventilador estaba justamente acá arriba, en la parte de la salida de aire. Y siempre entre la entrada del agua y la salida del aire húmedo tenemos estos separadores de gotas para atrapar todo lo que se pueda estar arrastrando y que vuelva y esto no se pierda tanto. Este sería el mismo tipo de esquema, pero con el ventilador arriba y no con el ventilador al costado en este caso. Lo que les paso acá son algunos links para que vean torres de enfriamiento funcionando. Teníamos la propuesta con Darío de pedirle a alguno de los ingenieros que están trabajando en planta que nos filmen un pequeño video de los equipos. Vamos a ver si podemos lograr ese acometido, así ustedes pueden ver los equipos funcionando y es un poco más divertida la materia y no tan teórica, ¿sí?
Bueno, el relleno puede ser de madera, de plástico o de un material de relleno expansible. El movimiento del aire puede ser por flotación, o sea, por convección natural, que el aire se mueva solo, o si no con un ventilador, que es con convección forzada. La temperatura final a la que vamos a obtener el agua al final, acá abajo, no puede bajar por debajo de la temperatura de bulbo húmedo del aire. La fuerza impulsora va a ser justamente la presión parcial de vapor de la temperatura de agua menos la presión del vapor del agua a la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Si tenemos el aire saturado, entonces no tenemos fuerza impulsora, no podemos hacer enfriar el agua con esta torre. La evaporación de agua, como yo les contaba, siempre acá arriba se forma esta bruma, algo se está evaporando, pero este proceso que hace perder solamente un 1,5% del volumen total de agua que estamos enfriando, permite, a pesar de que sea tan poquito el volumen, un cambio de hasta 8 grados en la temperatura del agua. Por eso se utilizan las torres de enfriamiento, ¿sí? Con una muy pequeña cantidad de agua, de pérdida de agua, puedo evaporar y sin costo, porque sería simplemente haciendo circular el agua a través de una corriente de aire, ¿sí? En este proceso, como es al aire libre y con contacto del aire con el agua, se pueden formar algas obstaculizando el flujo del agua a través del material de relleno. Por lo tanto, se le agrega al agua que estamos tratando acá, no es agua, por ejemplo, que después va a participar de un alimento, sino que es el agua para enfriar, por ejemplo, un alimento o para enfriar una turbina. En general, a esta agua de proceso o agua auxiliar se le agrega se le agrega cloro o algún algicida o se le pasa una corriente de ozono de manera de evitar que se formen las algas acá. Esta formación de algas acá estaría obstaculizando el paso, ¿sí? Cambiaría las condiciones de equilibrio y no nos daría estos 8 grados que estamos intentando que se enfríe la corriente. Entonces las torres de enfriamiento son operaciones que están limitadas por el equilibrio. El equilibrio es un equilibrio particular, es el que corresponde al agua con el aire. Por eso usamos un diagrama ciclométrico como información de equilibrio para esta situación. El proceso es de saturación de gases y en este caso particular la humidificación del aire. El efecto principal es que la corriente líquida se enfría por evaporación, ¿sí? Más que por contacto con un aire frío, es por la evaporación que se produce. Y el fenómeno es una transferencia simultánea de materia y energía. Materia, la parte evaporada pasa de la fase líquida a la fase gaseosa, y energía, esta evaporación tiene una parte de calor sensible y una parte de calor latente. Vamos a necesitar como curva de equilibrio, la que corresponde al diagrama ciclométrico, y los balances, vamos a hacer balances que son de línea recta, son todos con algunas suposiciones para que se mantengan constantes, balances de materia y balances de energía. Y el método de cálculo que vamos a utilizar es muy parecido a lo que hicimos con absorción, son los balances de materia y energía sobre el diagrama ciclométrico o sobre los datos del diagrama ciclométrico. Algunas cosas que vamos a necesitar, y esto creo que me va a llevar un tiempo más, quedan 5 minutos. Sí, a ver, voy a salir un ratito. No sé si prefieren que agreguemos un módulo más de Zoom más tarde. No sé si disponen de tiempo o tienen otra clase, porque vamos a llegar hasta ciclometría como mucho y nos va a faltar la parte de
del cálculo de la torre propiamente dicho. Si no, si quieren, lleguemos hasta ciclometría y el resto yo se los grabo en un video y ustedes cualquier cosa me hacen una consulta. No sé cómo prefieren. Si quieren, hagamos una votación. Pongan en reacciones los aplausos estos, si quieren que después grabe un video y no agregamos otro módulo. Sí, profesora, creo que sería mejor si puede grabar otra clase porque tenemos parcial enseguida a las 7 de la tarde. Bueno. Entonces les muestro ahora hasta ponchón, perdón, hasta diagrama ciclométrico y el resto ya lo veo como, lo grabo y se los paso. Listo, gracias, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces sigamos hasta diagrama ciclométrico que me quedan 4 minutitos para ver. Estamos acá. Bueno, ustedes ya lo conocen, el diagrama ciclométrico, lo que tiene es la información de la mezcla aire-agua, ¿sí? Aire con agua, en este caso, por ejemplo, el diagrama va entre menos 20 grados y 50 grados Fahrenheit, ¿sí? Hasta 50 grados Fahrenheit. Tienen acá la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo cuando trabajen con las líneas inclinadas. Tienen acá el contenido de agua y tienen que esta curva que está acá arriba, la envolvente de todas las demás, es la que sería la curva de aire saturado o 100% de saturación, de humedad. Algunas de las propiedades ciclométricas que ustedes ya han estudiado son, por ejemplo, la humedad de saturación, la humedad relativa, ¿sí? Y la humedad porcentual. Esas las podemos calcular, tienen ya las formulitas directamente, necesitan para calcular la humedad, la masa de agua sobre la masa de aire por la presión de vapor de agua sobre P menos la presión de vapor de agua, acá se los están dando como dato. Todos estos cálculos se pueden hacer como muy sencillos y ustedes los tendrían, por ejemplo, calculados acá en este Excel. También tenemos de las curvas de ciclometría, el concepto de temperatura de bulbo seco y de punto de rocío y el calor húmedo, y las fórmulas que corresponden para cada uno de ellos, y el volumen húmedo. Y con todos esos datos podemos llegar a armar esta tabla donde tenemos todas las propiedades ciclométricas, ¿sí? Humedad de saturación, volumen húmedo, calor húmedo, intercambio de calórico, entalpía, curva de saturación adiabática y temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Serían todas las propiedades ciclométricas. Cuando ustedes las tenían, por ejemplo, en este que es un diagrama, fíjense que este está más extendido, porque llega desde 0 hasta 100 grados centígrados. Creo que el que ustedes vieron con el profesor Robin llegaba solo hasta 40 o a 50, que es donde más o menos se utiliza, y nosotros usamos este que llega hasta 100 por si acaso lo necesitemos para una corriente mucho más caliente, ¿sí? Pero es exactamente la misma información en la carta de humedad. Entonces, lo que yo les decía, fíjense que acá está la misma que les mostraba, esta está en grados centígrados y esta está en esta está en centígrados y esta está en Fahrenheit. Y lo que nosotros hicimos es una planilla de cálculo que se llama Cicrome, donde ustedes ponen en la hoja 1, en la hoja de datos, la temperatura de bulbo seco y la de bulbo húmedo, y esta otra parte de abajo, que son todas las propiedades ciclométricas, se calculan en forma automática, ¿sí? En función de estas dos variables, todas las demás se calculan en forma automática. En una segunda hoja están todas las fórmulas para el cálculo de estas variables ciclométricas. Estas están protegidas para que nadie las borre y directamente ustedes las pueden, poniendo estos dos datos, pueden calcular todas las propiedades ciclométricas.
Yo sé que ustedes han sufrido entrando, cortando acá, hasta que encuentran y leen todas las propiedades. Ahora simplemente cargando estas dos, obtienen todos los datos de la curva ciclométrica, ¿sí? Esto les va a permitir a ustedes trabajar con Solver en planillas de Excel, sin tener que entrar a las gráficas para encontrar estas propiedades. Bueno, ya se me acaba el tiempo, y justo ahí terminaba ciclometría. La segunda parte de torres se las grabo para la clase, ¿sí?